Próxima entrevista es un análisis respecto a este tema. El ministro de Justicia decía ayer que la falta de jueces impide dar celeridad a la atención de casos de violencia, sobre todo contra las mujeres y los niños. Por ello hemos invitado al abogado constitucionalista, el docente de diferentes casas de estudios superiores y también comunicador, doctor Israel Quino, para poder analizar este tema y si esta sería una solución, la reasignación de funciones y la implementación de ítems para poder tener jueces que atiendan en materia. Doctor, la primera pregunta, gracias por la paciencia y por aceptar nuestra invitación. Buen día, María René, agradecido por la comunicación. Es un tema importante en razón de la coyuntura que atraviesa en este momento el órgano judicial. Pero hay elementos también base por el cual podemos partir. Son 960 millones de bolivianos más o menos el presupuesto asignado para el órgano judicial cuyo monto ha sido reducido, ¿no?, en un 7% destinado para salarios. Entonces, desde el propio Estado ni siquiera se le asigna el 1% del presupuesto general del Estado para un órgano de poder público. Entonces, el primer elemento, si es que nosotros requerimos abastecer con recurso humano, tiene ya un primer freno, que es el presupuestario, y es el propio Estado el que le está cortando recursos al Poder Judicial para que pueda abastecer. Sin embargo, de ello, una verdad eminente, requerimos más jueces, más sistemas, jueces, secretarios, apoyo jurisdiccional, pero también personal especializado para atender casos de violencia contra las mujeres. Doctor, por favor, en ese sentido, entonces, ¿qué rol juega el Consejo de la Magistratura? Porque definitivamente tendrían que ser los encargados de poder garantizar la seguridad, sobre todo en este tema, que el gobierno lo viene trabajando, dicen, para una reestructuración en beneficio de la ciudadanía. Es correcto, el proceso de reestructuración al interior de un órgano de poder del Estado debe pasar por elementos de capacitación y valoración del cargo, ¿no? Quienes quieran ocupar esas funciones deben, por supuesto, pasar por un proceso de selección, ¿no?, de evaluación meritocrática y ocupar cargos importantes. Pero la problemática en el fondo, María René, hace un par de días tuvimos que lamentar el caso 73 en el país de feminicidios. Más o menos por semana, entre cada 2 a 3 días están victimando a mujeres en el país. Y esto ocurre porque la política criminal, ¿no?, que tiene que hacer énfasis en la prevención, procesamiento y sanción de este delito, está fallando. No solamente al Estado respecto al juez y el juzgador, sino el primer nivel de atención de este tipo de casos. La potencial víctima inicia una denuncia en razón de un estado de situación alarmante, y es ahí la policía, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que debe optimizar la atención y transversalizar la atención integral respecto al cuidado de esa víctima, no esperar a contabilizar un feminicidio, sino en el momento en el que se presenta una agresión física inicial, ya intervenir. Y allí tenemos graves deficiencias. No existe personal especializado y la cantidad suficiente para atender la cantidad de casos que se presentan en el nivel inicial de la denuncia. Activada la denuncia, ¿qué ocurre con el nivel de investigación? Si es que las policías y los policías de la FELCB atienden con el debido cuidado, tratando a la víctima, no revictimizándola en virtud a una serie de réplicas de testimonios de la cual ha sufrido, y a partir de allí, cómo el sistema judicial, tomando en cuenta la Fiscalía y el Poder Judicial, el juez juzgador, atienden a la víctima, dan credibilidad a su testimonio, ¿no? También aceptan los testimonios de los familiares de las víctimas y no les restan el valor a la prueba que en un momento debe ser determinante para sancionar. Esta preocupación procesal, María René, hay que entenderla en dos preocupaciones. Primero, en tanto la ineficacia procesal de la norma y lo que es peor, impunidad penal. Si estos dos elementos no los resolvemos hoy, que nos preocupa, hoy que sabemos que nos falta jueces para juzgar, mañana o pasado no vamos a resolver el problema de los feminicidios, y menos así tengamos
una cantidad, duplicando la cantidad de jueces, tampoco lo vamos a resolver, porque el Estado debe transversalizar con una política criminal efectiva esta preocupación. Doctor, por favor, el ministro de Justicia hacía referencia también. Si se logra subsanar esto, los juicios, los procesos llegarán a término. Entonces, esto sería favorable para poder encaminar la justicia ya como tal. Pero también eso referencia al trabajo que llevan adelante en la modificación de la Ley Integral 348. ¿Qué dice la Constitución respecto a la protección de la vida, a la protección de la mujer de grupos más vulnerables como son mujeres y niños? ¿Y qué dice esta ley? Si será una solución, porque ha sido incluso cuestionada por mismos grupos de mujeres, sí, feministas decían que hay muchos artículos deberían ser reconsiderados y trabajados en el tema de la 348. El Ministerio de Justicia está encabezando toda una cruzada de información y además sistematización de reformas a la 348. Y hay cosas que hay que cambiar, por ejemplo, las medidas de protección en razón de la víctima y en razón de la pareja de la víctima, ¿no? Se está criminalizando de inicio, ¿no?, a la pareja de la víctima, ¿no? Y la norma es muy rigurosa, muy estricta, que no toma en cuenta el valor de la familia. Probablemente esto sea considerado en la modificación de 348. Probablemente no, pero están generando un proceso de modificaciones que es importante, porque la 348 no ha servido para resolver el problema de violencia a las mujeres. Nuestra Constitución dice que resguarda un derecho, como un derecho fundamental, la vida y en particular la de las poblaciones vulnerables. Y ahí están, por supuesto, los derechos de las mujeres. Es importante la reforma del 348, pero toda reforma debe incorporar un elemento que es trascendental para la gestión pública, y es el elemento presupuestario. Crean juzgados de corrupción y no le dan presupuesto al Poder Judicial para que pueda contratar y convocar a jueces que se postulen y sean jueces anticorrupción. Han fallado la 348, le han adherido una serie de normas, rigurosidad, han generado normativas procesales muy estrictas, penas de 30 años. No le han dado presupuesto, no le han dado plataforma de ejecución. Una cosa puede decir la norma, y puede ser una de las mejores, probablemente una norma modelo en el continente, pero si no se tiene la plataforma de ejecución tampoco va a servir. Si la modificación a 348 recoge departamentalmente las preocupaciones, las cuestionantes a la forma en la que se ejecuta esta norma de prevención de derechos, pero no acoge, no le otorga el presupuesto necesario, no le otorga de insumos, recursos humanos en la policía, en la fiscalía, en los juzgados, no le otorga condiciones de protección a la víctima, atenciones integrales, intervenciones oportunas, tampoco va a servir. No se cree que una norma resuelve el problema, en la ley está la resolución del problema, y esto no es cierto. La política criminal emerge de una norma, pero debe transversalizar la atención para dar y brindar resultados efectivos. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la atención, con la prevención y la resolución oportuna de la causa. No hay que lamentar feminicidios, sino prevenir la cantidad de casos de denuncias en materia de la PLCB, ¿no? Y esto, por supuesto, es un llamado de atención a las autoridades para que puedan generar nuevamente otro tipo de insumos y garantizar, financiar la ejecución plena de la ley en virtud de plataformas de atención oportuna. Nos quedamos entonces con esas palabras, desde la denuncia hasta la atención oportuna, para poder disminuir estas cifras. Usted lo decía, en estos 8 meses, del 1 de enero al 1 de agosto, 70 mujeres han perdido la vida, en cifras blancas. Las que no se denuncian y no se conocen, ¿cuántas serán? Es la pregunta que queda en el aire. Doctor, usted siempre tan preciso y amable con nosotros, lo convocaremos en próximas ediciones. Agradecido por la comunicación, estimada María René. Buen día a la audiencia, bendiciones en sus hogares. Muchas gracias. Igualmente para usted, doctor. El doctor Israel Quino, abogado constitucionalista, docente y comunicador, nos ha acompañado con este análisis respecto a las declaraciones que hacía ayer el ministro de Justicia, Iván Leiva, sobre la violencia contra la mujer. Asegura que la falta de jueces impide dar celeridad a la atención de estos casos. 7:46, hablamos de deporte.